muy bien, vamos a comenzar. Es un placer contar con la participación y presencia de nuestro especialista invitado, el doctor Fernando Ferreiro, quien tiene una gran trayectoria y experiencia en el ámbito de la nutrición deportiva. Cuenta con maestría en nutrición clínica y cursa actualmente su doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España. Es nutriólogo deportivo certificado por la International Society of Sport Nutrition y docente universitario a nivel nacional e internacional. Hola, doctor Ferreiro, muy buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto estar por aquí participando en esta jornada. Muy bien, muchas gracias, doctor. De Y bueno, nada, al también contrario. contamos con la participación y presencia de nuestro especialista, el doctor Fernando Leal, quien ha realizado aportes en materia de nutrición deportiva desde líneas metabólicas y fisiológicas. Cuenta con maestría y doctorado en nutrición clínica, es miembro del Centro de Investigación de Ciencias de la Salud y docente, tutor y sinodal universitario en maestría y doctorado. Buenas tardes, doctor Leal, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Jennifer, qué gusto saludarlos. Mi querido y amigo Fernando Ferreiro, también te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Mérida, Yucatán. Qué agradable sorpresa. Y cuando me comentaron de la idea de hacer un live contigo, de verdad estoy muy honrado porque podamos hacer algo. No, pues Muchas para gracias. mí es un gusto y participar en esta actividad y pues bueno, ahora sí que para mí es el placer estar contigo. Muchas gracias. De nada, al contrario. Pues muchas gracias a los dos y bueno, vamos a dar comienzo sin antes mencionar que ambos especialistas son antropometristas ISAC nivel 2 y dirigen cursos en educación continua sobre temas en antropometría, investigación aplicada y nutrición deportiva. Y pues bueno, me gustaría comenzar pidiéndoles que nos pudieran orientar sobre algunas inquietudes que son las más comunes dentro del ámbito de la nutrición deportiva y que también en estos tiempos han causado gran controversia entre la evidencia científica y las opiniones a base de experiencias personales. Por ejemplo, una de las preguntas que creo que es muy frecuente escuchar dentro del tema de la nutrición deportiva es ¿cuánta proteína se debe consumir después de un entrenamiento de fuerza? Muy bien, doctor Les doy la Ferreiro. palabra a Fernando. Oye, Fer, por cierto, es que Fernando es Isaac 3, ¿eh? O sea, y tirándole a 4. Lo que pasa es que ya es tiempo, va a ser de los machuchones en antropometría. Pero bueno, Fer. No hay problema, no hay problema. No, pues mira, con respecto a la pregunta que se plantea, la realidad es que es muy común que nosotros escuchemos, ¿no? Que después de hacer ejercicio de fuerza, con la idea de muchas ocasiones de incrementar tejido muscular esquelético, tomemos o comamos aproximadamente unos 20 gramos de proteína, que pueden ser de diferentes fuentes, ¿no? Pueden ser de origen animal, de origen vegetal. Pero la realidad, eso es lo más común, ¿no? Pero la realidad es que esto va a variar dependiendo de algunos factores. No siempre se consume esto, ¿no? Es muy común que en el gimnasio todos lleven su batido de proteínas y acabando la última pesa la están tomando porque así dicen las personas, ¿no? Y muchos siguen a los demás. Pero la realidad es que esto va a variar eh, dependiendo incluso del trabajo que hayan hecho de fuerza. En muchas ocasiones en un gimnasio podemos hacer una rutina dividida, hacemos pecho y hacemos hombro, ¿no? Un día, otro día hacemos brazo, tríceps y hacemos incluso un poco de pierna, ¿no? Y así se dividen las rutinas comúnmente. Y esto puede ser unos 20 gramos posteriormente, pero en muchas ocasiones, como en deportes como CrossFit, por ejemplo, donde hay un trabajo donde implican grandes grupos musculares, donde hacen ejercicios que implican un trabajo de gran parte de la musculatura del cuerpo, este consumo puede incluso hasta incrementarse, hasta el doble, hasta unos 40 gramos.
Entonces, va a depender un poco en función del tipo de trabajo que tenga la persona, de cuánto pese la persona. No es lo mismo estar haciendo ejercicios de fuerza alguna muchacha que pesa 50 kilos a algún muchacho que pesa 80, 90 kilos. Entonces, eso también nos va a incrementar. Entonces, va a variar en función de estos factores principalmente, del trabajo, del peso de la persona, pero está entre eso, entre 20 y 40 gramos. Podemos hablar de algunos gramos por kilo de peso, pero la realidad es que va por allá. Ok, perfecto. Doctor Leal, ¿usted qué Sí, pudiera comentar híjole, sobre es eso? que esto que acaba de decir, esto que acaba de decir Fernando es totalmente un acierto. Una de las grandes polémicas es cuánto le tengo que poner de proteína o cuánto me tengo que tomar de proteína y uno piensa que más es mejor en ocasiones. Yo creo que le tenemos que poner el término de lo justo, porque hay personas que exceden el consumo de proteína y afortunadamente el cuerpo tiene ciertos mecanismos de defensa en donde impide que la absorción intestinal sea mayor a lo que se requiere. Pero en algunos de los casos, cuando la proteína incluso no solamente es la cantidad, sino la calidad de proteína no es la adecuada, también algunos órganos como riñón e hígado se ponen en riesgo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un equilibrio dentro de esto. Si la carga es mayor, como bien lo dice el maestro Fernando Ferreiro, de alguna otra manera podemos obtener mayor beneficio ajustando la dosis y aclimatando al organismo para ello. Pero si no requerimos esas cargas de proteína, pues ni siquiera hay que consumirlas. El otro gran tema es que en ocasiones nosotros lo hacemos de forma empírica. La sugerencia aquí es que se acerquen con alguien que les pueda balancear esto, porque también hay que considerar que los grupos de edad no es lo mismo. No es lo mismo un niño a un joven, a un adulto o a una mujer embarazada, una mujer de edad fértil o a un anciano. Entonces, todo eso se tiene que contemplar porque las etapas fisiológicas de cada uno, el metabolismo de cada uno, la genética de cada uno, va a ser importante considerarla. Tengan cuidado con eso, ¿eh? O sea, la proteína se tiene que dar lo suficiente. Hemos visto incluso pacientes a la par con esto que actúan como un deportista. O sea, a veces no les alcanzamos la dosis y eso también les pega en el rendimiento y tienen que sacar de las reservas. Las reservas se juntan en algo llamado pool de aminoácidos o alberca de aminoácidos y pues entonces ese mismo trabajo, al no balancearlo, pues nunca van a ver una evolución. Eso es lo que pasa con deportistas de alto rendimiento. Aquí el maestro Ferreiro pues ha trabajado con equipos de fútbol, ha trabajado con varios deportistas de alto rendimiento, al igual que nosotros lo hemos hecho aquí en el consultorio, y lo que nos hemos dado cuenta es que evidentemente hay que ajustarlo sí o sí. O sea, un deportista no puede manejar una rutina igual, o sea, y sobre todo de alto rendimiento. Entonces, alguien que empieza a hacer ejercicios como el CrossFit, ya debe de estar pensando en ajustar su carga no solamente de proteínas, pero ahorita que hablaste de proteínas es una de tantas, ¿no? Pero tiene que considerar todos los aspectos. El balance con los lípidos, el balance con los carbohidratos a la par de las proteínas es vital, ¿eh? Quiero dejar ese mensaje. Muchísimas gracias. Excelente, muy bien. Muchas gracias a los dos. Y bueno, esta pregunta que nos hicieron me parece muy interesante. Dice así, ¿la dieta cetogénica es buena para rendir en carreras de larga distancia? Santa madre. No, Fernando, por favor, Fernando, contesta eso, por favor. Bueno, la realidad es que hoy por hoy hay un auge con respecto a algunos esquemas actuales, muy actuales, de alimentación, como puede ser los que practican dieta cetogénica, ayuno intermitente, que yo creo que son los dos más actuales que por ahí podemos encontrar, ¿no? Pero desafortunadamente cuando nosotros hablamos de la parte estética, estos dos esquemas pueden funcionar en algunos casos para bajar de peso, para mejorar algunos aspectos metabólicos, pero cuando nosotros hablamos de deporte, sobre todo deportes de larga duración, a veces es complicado que un deportista pueda rendir bajo esos esquemas. Siempre, hoy por hoy, por las redes sociales y documentales que salen en plataformas, streaming y en todo eso, en algunos casos hay eh, eh,
estos documentales que dan mayor sustento a este tipo de estrategias, pero en la práctica, en la realidad, lo que basa el rendimiento deportivo hoy por hoy, para cuando se habla de rendimiento deportivo, querer cargar más, querer correr más rápido, aguantar deportes de larga duración, son los carbohidratos. Entonces, cuando nosotros manejamos esquemas libres de carbohidratos o cero carbohidratos o muy bajo aporte de carbohidratos, es difícil que alguien pueda rendir desde el punto de vista de deporte, ¿no? Hay ciencia básica que durante muchos años ha sustentado todo esto, ¿no? Y que en ocasiones, yo creo que muchos son modas, muchos son a veces hay un poquito el aspecto comercial atrás de esto, pero definitivamente el uso de carbohidratos para el rendimiento deportivo es algo que debe de basarse para ese tipo de estrategias. No significa que pueda haber alguien que lo pueda aguantar, que pueda rendir, pero en su gran mayoría, definitivamente en su gran mayoría, los carbohidratos es parte crucial para el rendimiento deportivo en cualquiera de las esferas, anaeróbico o aeróbico, si lo quieren clasificar de esta forma. Hay otras formas de clasificar los deportes, pero cualquiera de ellos, cuando queremos cargar más peso, cuando queremos aguantar más distancias largas, los carbohidratos son parte fundamental de ello. Muy bien, doctor Leal. Híjole, miren, es que yo estoy muy sesgado porque yo tengo, híjole, todo un tema con respecto a esto porque me ha tocado tratar a muchos pacientes catabólicos. El deportista de alto rendimiento es altamente catabólico. Es una persona que tiene una necesidad energética muy elevada, por arriba de muchas disciplinas. Y curiosamente, cuando nosotros estamos modificando los ciclos naturales biológicos, el rendimiento también es mermado. Entonces tienes que echar mano de ciclos secundarios que en algún momento te van a pegar. La desventaja de algunos procesos como las dietas cetogénicas es que no las puedes aplicar por mucho tiempo. O sea, yo en lo personal no lo recomendaría. No recomiendo una dieta cetogénica porque o sea, no considero que desde un punto de vista pueda establecerse a comparación de un balance correcto nutricional. Hay expertos que lo hacen y creo que es válido. O sea, la disciplina se puede llegar a desarrollar y a lo mejor incluso empieza a haber investigación que corrobore algunas utilidades. Pero para el tipo de caso que estamos hablando, de pacientes catabólicos o en este caso deportistas, yo considero que no es lo más conveniente por cuestiones metabólicas. Porque también al deportista hay que cuidarle la vida útil, la función ósea, la función muscular. A veces la vida útil de un deportista es muy corta y entonces uno favorece, teniendo un buen metabolismo, evitar lesiones incluso. Entonces, estas reservas que se extraen del hueso, se extraen del músculo, se extraen de muchos lados del intestino, pueden llegar a mermar ese rendimiento, no solamente de energía, sino también desde el punto de vista bioquímico. Hay que tener mucho cuidado. Yo en lo personal no sería afecto a implementar una dieta cetogénica y en deportistas, y menos cuando se va a emplear por un lapso prolongado. O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Y como dice bien el maestro Ferreiro, no quiere decir que en algún momento no salga una investigación donde sí tengamos una gran utilidad, pero en las investigaciones lo que hay que comparar es las dos utilidades. Ok, me beneficio igual o casi igual que alimentar balanceadamente que una dieta cetogénica, pues le tiras 10,000 veces a una dieta tradicional, bien balanceada, porque también va a tener menos repercusiones. O sea, sobre todo tenemos que ver eso, cuáles son las repercusiones de cada uno de los tratamientos nutricionales que empleemos. Tengan mucho cuidado los deportistas que están haciendo esfuerzos excesivos con este tipo de procesos y que esto va unado, la dieta cetogénica, algo llamado ayuno intermitente, que también evidentemente pues es otra de las cosas que necesitamos ser muy sensibles con esto. Hay gente que defiende a capa y espada esto, pero hay que dejarlo promocional para podernos basar en ciencia, y creo que estos fundamentos son muy claros. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Que precisamente con eso se relaciona nuestra siguiente pregunta, en donde dicen que si el ayuno intermitente, con el ayuno intermitente se puede ganar masa muscular.
Eh, bueno, la realidad es que primero hay que entender bien qué es el ayuno intermitente, ¿no? El ayuno intermitente es una estrategia de alimentación donde tenemos una ventana, se le puede conocer, donde hay ingesta de alimentos, que puede variar un poco, pero está entre 4 o 6 horas al día, 8 horas en algunas ocasiones, pero normalmente son ventanas de tiempo corto. Y hay un ayuno largo, un ayuno prolongado, ¿no? Esa es la finalidad, o sea, la estrategia de ayuno intermitente. Se ha visto que tiene diferentes beneficios metabólicos, sobre la sensibilidad a la insulina, etcétera. Pero cuando hablamos de ganancia muscular, hay que entender que para el esquema de ganancia muscular hay varios factores que intervienen. Factores genéticos, factores de entrenamiento, factores de suplementación y factores energéticos también. Para que haya una ganancia muscular, lo más conveniente, sin llegar a menospreciar los otros elementos, lo más conveniente es que haya un superávit energético, o sea, que el paciente esté teniendo una dieta hipercalórica, ¿no? Si nosotros llegamos a consumir en esa ventana de tiempo esa dieta hipercalórica, si el paciente necesita 2000 y se mete 2500 kilocalorías en esas 4 horas, o en esas 6 horas, o en esas 8 horas, eh, puede ganar masa muscular el paciente. Y sí, yo creo también, ahí mucho tiene que ver el momento en el cual se está aplicando el estímulo de fuerza, si el paciente puede combinar en el momento, en esa ventana de consumo de alimentos, el ejercicio de fuerza para que tenga un prealimento, preentrenamiento, una ingesta de energía, tal vez durante el entrenamiento de fuerza consuma también un poco de energía y en el post, sin ningún problema puede llegar a tener en el ayuno intermitente una ganancia de músculo. ¿Qué pasa cuando la periodización, la estrategia no es la adecuada? Definitivamente, aunque uno esté haciendo ayuno intermitente, que muchas personas le dan ese plus a la estrategia de tener mejor beneficios que otras estrategias, pues la verdad es que no se va a cumplir. Tienen que alinearse, por decirlo de alguna forma, varias cosas. La dieta hipercalórica, que la estrategia de ejercicio esté es cercana a esa ventana de consumo de alimentos, que la estrategia de entrenamiento esté bien aplicada, etcétera, aunado a suplementación, sí se puede ganar. O sea, la respuesta sería sí, pero pueden haber otro tipo de cosas que puedan perjudicar en dado caso que no se lleve bien la estrategia de ayuno intermitente para el objetivo, ¿no? No en sí el ayuno intermitente va a hacer que uno gane músculo. Hay varias cosas que hay que cuidar para que pueda una persona haciendo esa estrategia ganar músculo. muy bien, doctor Leal. Híjole, ya lo dijo, hijo, voy a reafirmar el clavo que le acaba de poner al ataúd del maestro Ferreiro. O sea, a ver, el ayuno intermitente por sí mismo es muy complejo, por sí mismo, si la pregunta es pura, por sí mismo no es una estrategia recomendada para poder ganar musculatura. Lo que pasa es que Fernando es muy decente y lo pinta muy bonito y dice, bueno, pero si es que usted le pone suplementación, le agrega fulano, pero... entonces ya manoseaste el ayuno intermitente, o sea, Eso sí. ¿no? O sea, rompiste con ese esquema. Entonces, realmente, para poder ganar musculatura, ¿qué requieres? Uno, incrementar el pool de aminoácidos, incrementar la síntesis de proteína, haber un superávit, que el cuerpo no requiere una demanda y que sea más la síntesis que la degradación. Entonces, a eso le llama como hipercalórico el maestro Ferreiro. Tiene que haber un excedente porque si no, entonces el cuerpo va a estar ocupando esa reserva. No va a haber síntesis, no va a haber hipertrofia, ¿sale? Si es que uno quisiera ganar volumen. Y el segundo paso es haber un estímulo, ¿sale? No puede haber generación de músculo si no hay movimiento. De hecho, en el sistema musculoesquelético, nosotros tenemos tendones, ligamentos, sistema óseo y musculatura. El sistema óseo está para sostenernos, para dar estructura. Tendones y ligamentos para la fuerza. Y la musculatura es movimiento.
Ahí es donde reservamos las mitocondrias, donde reservamos la parte energética muy importante. Y para eso necesitamos entonces la síntesis y movimiento. Si la gente no se mueve, no hay musculatura. Obligatoriamente requieren los dos. Entonces, para eso la estrategia correcta sería tener cierto estímulo alimenticio y sobre todo lo que ya mencionamos, el balance proteico, el balance de carbohidratos, lípidos, oligoelementos, muy importante. Las carencias vitamínicas, por ejemplo, la carencia de vitamina D, jamás va a ser que se sintetice correctamente en la musculatura. Hay estudios hermosos acerca de esto, de vitamina D y factores nucleares como el zinc y el selenio, que si tenemos carencia, por más que uno le mete el balance, pum, ahí va a haber un problema. Incluso por eso gente que toma medicamento, por ejemplo, metformina y otras cosas, le cuesta tanto trabajo ganar musculatura, porque está fomentando ciclos secundarios, pero también está inhibiendo la absorción de ciertos nutrimentos a nivel intestinal. Y entonces eso les impide, por ejemplo, al paciente con diabetes o al paciente con síndrome metabólico, cuando le recetan la metformina, ganar musculatura pese a que hagan ejercicio o intenten ser deportistas. A eso voy. El ayuno intermitente, por tanto, no sería una alternativa recomendable en un especialista, aunque, otra vez, mucha gente puede hacer investigaciones sobre ello, pero tendría que hacer lo que ya dijo el maestro Ferrero. No dejar el ayuno intermitente puro, sino tratar de complementarlo para poder hacerlo robusto y llevar una disciplina muy estricta, porque apenas la gente se sale un poco de eso y la cosa se acabó. O sea, la síntesis no se va a dar porque biológicamente no es para eso. ¿Sale? Gracias. Muy bien, muy bien. Y hablando precisamente de esto de metabolismo y sustratos energéticos, también una pregunta muy frecuente es, ¿qué es la flexibilidad metabólica? Bueno, el concepto de flexibilidad metabólica podemos entenderlo como esa capacidad que tiene el organismo de poder utilizar diversas fuentes de energía en función de la demanda que tenga, ¿no? En algunas ocasiones nosotros tenemos, aplicándolo a ejercicio físico, situaciones donde nuestro sistema glucolítico funciona por la alta intensidad de ejercicio que tiene la práctica deportiva que hace la persona, pero en ocasiones esa misma persona, si empieza con una intensidad muy elevada, va a utilizar la glucólisis como fuente de energía. Pero si baja la intensidad, y ya tiene una mayor posibilidad de que el cuerpo y las fibras musculares llegue el oxígeno necesario, pues va a utilizar una vía oxidativa de utilización de energía. Pero si hace un sprint, porque otra vez empieza a correr, imagínense un futbolista, ¿no? Está trotando y otra vez corre un sprint porque mandaron una pelota, pasa una vía glucolítica. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad metabólica es esa capacidad del organismo de adaptarse y que hoy por hoy suena mucho. A nivel deportivo, pues podemos ver que incluso muchos deportes desde el punto de vista de nutrición, nosotros los clasificamos en función de las diversas vías metabólicas de obtención de energía. Y sería, yo creo que en el caso del ejercicio físico son ejemplos que nosotros podemos ver que nuestro propio organismo, en función de las necesidades que se tengan, pues vamos a ir usando en algunas ocasiones carbohidratos, en ciertos momentos vamos a utilizar ácidos grasos como fuente de energía y que al fin y al cabo nosotros también vemos esto combinado con un concepto que se llama continuo energético, donde un sistema va a predominar sobre los otros, ¿no? Y esto es la capacidad que tiene el organismo para poder, pues, cubrir esas necesidades que tiene. Ok. Bueno, ahí va. Para todo aquel mundano que nos está viendo, ¿qué es la flexibilidad metabólica? Es la capacidad que nos da la vida para sobrevivir pese a los malpasos. O sea, oye, pues pocas es que palabras. soy estudiante y me fui, no comí, pues bueno, entonces, pues mi cuerpo me va rescatando, pero aguas, cuando uno es joven, esa flexibilidad metabólica te salva hasta de las desveladas, de que te fuiste de fiesta, entonces un deportista, les voy a contar una anécdota. Yo cuando estudiaba medicina seguí en la selección de básquetbol
Entonces me desvelaba, no comía, llegaba al juego, después de guardia, como 7, 8 de la noche sin comer, brincaba, corría, saltaba, entonces me autocomía, ¿sale? ¿Qué implica esa flexibilidad metabólica? El pedirle permiso a mi cuerpo para que se pueda degradar y que me rescate. ¿Qué pasa con un deportista cuando hace esto? Si lo hace muy frecuente y en desorden, entonces puede caer en un desorden que lo lleve a tener algún tipo de incidencia para la sobrevida. Y esto se traduce en enfermedad cuando es muy frecuente. Pero, por ejemplo, si ustedes analizan los cuerpos de un maratonista, el maratonista es flaco, muy flaco, pero un corredor de 100 metros es una cosa, pero súper fuerte. Un cargador de pesas que va a utilizar un despliegue de energía en cuestión de milésimas de segundo, tienen características diferentes. Se están adaptando cada uno de los deportistas a sus diferentes actividades para poder sobrevivir. ¿Cuál es el punto? Que necesitan este entrenamiento para poder ser flexibles, porque no vas a poner a correr a una persona que corre rápido, por ejemplo, Usain Bolt, que corría 100 metros en una velocidad impresionante, ahora ponlo a correr un maratón, ¿no? Vamos a ver cómo responde su flexibilidad metabólica. Y probablemente si no tienes entrenamiento, pues esa flexibilidad va a terminar por decirle, te desconecto. ¿Cuál es la forma más fácil que te desconecte el cuerpo? Te desmaya. Ese atleta de gimnasio que va o ese llanero que juega cada fin de semana y ¿no? que favorece las lesiones. Ahí está la situación. Tengan mucho cuidado porque nosotros podemos entrenar a nuestro organismo de acuerdo al estímulo epigenético para adaptarnos, pero no abusemos de la situación y se inicia desde etapas tempranas. Si alguien de aquí tiene hijos, tenemos que irlo fomentando hasta ese rubro. Empezamos en etapas muy tardías a poder hacer el estímulo de la adaptación metabólica y eso no puede ser. Tomarle la presión, tomarle los niveles de glucosa, saber cuánto aguanta, saber hasta dónde se va, hacia dónde se va a estirar su resistencia. Eso es algo muy importante que se debe conocer. ¿Qué tienes que hacer? Haces un deporte con fines nada más recreativos o algo más intenso, como ya un CrossFit y ya mucho más frecuente, o un deportista de alto rendimiento, tienes que saber qué deporte y saber cómo es que esa adaptación metabólica va a reaccionar. Eso también es parte de la labor del especialista. ¿Sale? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Excelentes respuestas. Y bueno, la siguiente pregunta va más enfocada a la ganancia muscular y precisamente hace referencia a qué suplementos se pueden usar en esta etapa de ganancia muscular. Bueno, pues la realidad es que hay muchos suplementos hoy que se pueden utilizar. Algunos recomendados desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de son libres de doping, etcétera, etcétera, ¿no? Estos no recomendados, ¿no? Muchos son hormonas y cosas así, ¿no? Cuando hablamos de la suplementación, sí es importante tener en cuenta que a veces incluso hay suplementos que pueden estar hasta tener una contaminación, por decirlo de alguna forma, ya sea intencional o no intencional, y que una proteína tal vez, que es una de las más usadas para hoy por hoy ganar masa muscular, de diferentes fuentes, origen animal, origen vegetal, puede tener agregada alguna otra sustancia que ayude, ¿no? Y con la idea de que mi proteína de tal marca funciona mejor. Entonces, hay que considerar esto, ¿no? Si están atendiendo deportistas de alto rendimiento, que hay posibilidad de que les hagan una prueba de doping, pues siempre buscar empresas que garanticen que son libres de algún elemento que no sea, que sea ilegal, ¿no? Entonces, concretamente, podemos encontrar mucha información relacionada a suplementos proteicos. Yo creo que es hoy los más usados. Muchos de ellos, hay mucha información, sobre todo los de suero de leche, es excesiva la información que hay de ellos. Hoy por hoy hay cada vez más suplementos que son de otras fuentes, de algunos vegetales, ¿no? Combinación de vegetales. Entonces van a encontrar hoy información importante en que cualquiera de estos suplementos nos puede ayudar al incremento de masa muscular. Hay otros como la creatina, que es uno de los más estudiados, de los más
utilizados en la práctica, no es considerado doping. Y yo creo que la creatina es uno de los que más pueden encontrar y que funciona y que en la práctica tiene casi nulos efectos secundarios en los deportistas. Este, Hay otros que incluso hasta los carbohidratos los consideran como un producto y un suplemento que se puede dar. Y hay otros que también pueden ir hacia el estímulo para entrenar bien, entrenar fuerte, y que también puede ser que se consideren como suplementos para el incremento de masa muscular, pero en sí te va a ayudar a no entrenar débil, entrenar, cargar bien, etcétera, ¿no? Como la cafeína, que es uno de los más usados. Yo también creo que hay muchas personas, los que hemos ido al gimnasio, los que vamos al gimnasio, ven que muchos llegan con su tacita de café y ahí lo están tomando, no porque en sí la cafeína o el café les vaya a aumentar músculos, sino que va a ayudar a entrenarse bien. Y hay otros que les falta evidencia, están ahí, ¿no? Pero que les hace falta evidencia, como los aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? Que muchos consumen en el día a día y que hoy la gran evidencia que hay en la literatura y en la práctica también lo vemos, ¿no? Que hay gente que no quiere dejar de consumirlos y solo consumen eso porque tal persona dijo que sí funcionan y al momento de evaluar y vemos que el crecimiento es poco de músculo, ¿no? Y ya en la parte científica la evidencia no nos dice que sí ayude, ¿no? Esos BCA son muy consumidos, yo creo que es de los que más se consumen y que mucha gente le da un plus, lo quiere dar un plus a su alimentación con estos y que no hay una evidencia concreta que nos diga que la persona va a aumentar músculo con ello. Y así podemos encontrar algunos otros, pero yo creo que esos que les mencioné de entrada, proteínas, creatina, cafeína, son de los más empleados. Los carbohidratos que pueden venir como alimentos o como suplementos, si uno quiere gastar en un producto que tiene carbohidratos como un ganador de peso, o un mass gainer que le llaman, es prácticamente una combinación de proteínas con carbohidratos. Entonces, esos carbohidratos pues pueden venir de los alimentos, pero bueno, si lo quieren enfocar en el ganador de peso para aumentar músculo, pues se puede hacer, solo que les va a salir más caro. Pero los más gainers son estos suplementos que tienen una combinación de proteínas y carbohidratos. Entonces los carbohidratos sirven para aumentar también de peso, ¿no? Entonces por ahí va la cosa. Hay algunos que han salido alternativos, que, que les hace falta un poquito más de evidencia con respecto al aumento de músculo, como por ejemplo algunos, el jugo de betabel, que hoy por hoy, por tener alimentos que van a ser vasodilatadores, la teoría nos dice que al haber mayor aporte de nutrimentos al músculo también puede aumentar el volumen. Entonces hay algunos que van saliendo, que les hace falta un poco de evidencia y que en la práctica a veces no es tan fácil que la gente lo consuma, o el bicarbonato también es algo así como que la gente no lo consume fácilmente. Entonces sí encontrarán evidencia por ahí que les diga que sí puede aumentar, pero en la práctica yo creo que esos 3 o 4 que mencioné son de los más usados. Perfecto, muy bien, doctor Leal. Ok, híjole. No, pues ya lo dijo todo, ¿no? Pero a ver, voy a hacer una reflexión con esto, ¿eh? Miren, analicen por favor los cuerpos de los deportistas de los años 60, 70 y analicen los cuerpos que tenemos actualmente del 2000 para acá. Y se van a dar cuenta que son dos cuerpos totalmente diferentes. Y los tiempos, los récords cada vez se rompen más por la asistencia que le damos, que a veces sale de lo natural, digámoslo así. Para poder entender esto, tenemos que saber que hay diferentes tipos de suplementación. La suplementación se puede dar, por ejemplo, con alimentos funcionales, pero no dejan de ser alimentos que se pueden comer en la dieta, incluso. Alguno de ellos, por ejemplo, la espirulina, ¿no? Que es muy ocupada para poder incrementar la masa muscular y tonificar. Pero algunos otros tenemos que se muelen esos alimentos y se meten en algunos frascos para poderlos vender de forma comercial. Y hay otros que se hacen de moléculas, digámoslo así, los hacen en un laboratorio, no es extractado de una planta,
sino tú en un laboratorio haces una molécula química. Bueno, pues en esta situación, la gente cada día ha empleado cosas lícitas y lo que le llama el maestro Ferreiro como ilícito, ¿no? O sea, meterte un esteroide o andar todo chocheado, pues a veces no es lo que uno pretende, porque evidentemente también genera un daño a la salud. Y alguien, digamos, un profesional de veras con ética, a veces no dice, respeto su opinión, pero de eso de tus ciclos, de quién sabe qué, porque hay una serie de terminologías bien raras con esa situación que prefiero no meterme en ello, porque no los quiero incitar a que en algún momento lo busquen. De alguna otra manera, no podríamos estar a favor de esto, porque lo que hay que cuidar es la utilidad del cuerpo, la vida útil del cuerpo. Nosotros siempre nos referimos a los macronutrientes como al estímulo suplementario. Por ejemplo, carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿no? Los ácidos grasos omega 3 también se ha demostrado que incrementan el volumen muscular. Eso es algo muy bonito, o sea, en estudios controlados. Eso es hermoso. Entonces, tanto carbohidratos como proteínas, lípidos lo hacen. Pero, ¿qué pasa con los oligoelementos y las vitaminas, que son las coenzimas que van a activar estos fenómenos? Carencia, ya dijimos, de vitamina D, aunque le des glutamina a dosis, porque uno de los aminoácidos que más también se emplea es glutamina, y arginina es otro igual, ¿eh? Como vasodilatador y como estimulante del óxido nítrico, te aumenta la resistencia. Pero, oye, y si a la glutamina no le diste ácido fólico, pues no se va a pasar a la vía del óxido nítrico, entonces vamos a perder utilidad. Por eso las vitaminas del complejo B, como los folatos, que es la B9, la B12, la B6, la tiamina, la B1, sirven como estimulante, no es del sistema nervioso, sino que ponen alerta. Y entonces el zinc y el selenio, que también tienen funciones muy específicas para la síntesis de proteína, ahí es donde se meten. ¿Qué les diría yo? Que de alguna u otra manera buscaran primero lo natural, alimentarse correctamente, balancearse bien. Después de eso, buscar alimentos funcionales. Después, buscar suplementos de origen natural. Y si ya de plano le quieren meter cosas porque quieren ganar volumen, porque un deportista de forma natural, no podría hipertrofiarse más allá de lo que su cuerpo le da, entonces existe la teoría suplementada. Ahí es donde vienen. Bueno, pues ahí está la glutamina, ahí está la arginina, otro tipo de aminoácidos como los ramificados, y evidentemente también podemos meter a las proteínas, a los ácidos grasos, sobre todo los omega 3, poder incluir a los carbohidratos. Fíjense, hay un grupo llamado oligosacáridos que te estimulan desde el intestino para formar algo llamado ácidos grasos de cadena corta. Bueno, es un término médico, pues. Pero estas cosas son capaces de sintetizar a distancia para poder estimular hueso y musculatura. Genial. Coordinación, sistema nervioso, sobre todo los deportes, que necesitas un gran nivel de coordinación, necesitas estimular el intestino. Eso es algo muy importante porque la coordinación se regula desde ahí. Si a esto le sumamos entonces que vamos a dar una gama de vitaminas, minerales, oligoelementos, que son zinc, selenio, magnesio, molibdeno, cobre, cromo, son fundamentales para que estos ciclos de producción proteica se den. Entonces tendríamos que estar dando todas estas cosas en balance para que realmente el deportista pueda hipertrofiar la musculatura, ganar peso muscular y no graso, porque evidentemente, oye, gané peso, pues sí, ¿y de qué lo ganaste, papá? ¿De agua? ¿De grasa? ¿De qué? No, pues de lonja, pues estás, pero si bien mal, ¿no? Eso no me sirve. O sea, yo lo que necesito realmente es juntar musculatura. Y para juntar musculatura es lo más complejo. Es que, de veras les digo, el maestro Ferreiro viene hoy muy conservador, pero juntar musculatura es la cosa más compleja de la vida. O sea, necesitamos realmente asesoría profesional para que eso se dé. Y además, la disciplina necesaria para no acumular de más. Lo que les puedo decir es, suplementate de más y todo lo que sobre se va a ir a la vía de transformación de grasa. Irremediablemente. A ver, repito, todo lo que sobre se va a ir a algo llamado la lonja. Irremediablemente no va a haber más. Entonces tiene que ser uno adecuado, ni más ni menos, y suplementarse con estas cosas. Ese es mi punto de vista. Gracias. Muy bien, excelentes respuestas por parte de los dos especialistas. Y bueno, mencionó el omega 3, doctor Leal, y precisamente la siguiente pregunta va relacionado a ello. Si la suplementación con omega 3 tiene algún efecto positivo. Sí, para el caso de ganancia muscular, yo creo que es de los
de la evidencia más reciente que se ha dado, ¿no? Este, hacia la contribución de ese tipo de ácidos, de ese tipo de ácidos grasos, ¿no? Y mucho, pues, entendiendo cómo funcionan, pues sí, suena hasta lógico, ¿no? Pero pues de ahí salen las líneas de trabajo, ¿no? Nosotros cuando hacemos ejercicio, recuerden que hay pues un daño de fibras musculares y este daño pues va a crear un proceso inflamatorio a nivel muscular o a nivel corporal. Y por los ácidos, los omega 3 en este caso van a contribuir a que esos procesos inflamatorios pues no se den de forma descontrolada, ¿no? Ayudan a atenuar este proceso inflamatorio. Y por ende, la recuperación de fibras musculares dañadas pues se va a dar de forma más eficiente. Entonces, sí, hay una evidencia importante de la contribución de esos omega 3 hacia la ganancia muscular. No es algo que ustedes van a ver en un mes, ya crecí y ¡guau! No, definitivamente no. Pero sí hay evidencia que nos dice que sí. En la práctica les va a costar un poco más de tiempo, de trabajo, pero sí las líneas de trabajo hoy por hoy, de las más actuales, de las más recientes, relacionados con ejercicio, nos indican que sí hay evidencia fuerte hacia la ganancia de masa muscular a partir del consumo de estos suplementos. Muy bien, muchas gracias. Doctor Leal. Sí, muchas gracias. Evidentemente hay una evidencia fuerte con respecto al consumo de ácidos grasos omega 3 y ganancia de musculatura. Aquí estoy viendo, por ejemplo, a la licenciada Dulce Martínez, que ya vi que está en la sesión. Nosotros hemos tratado en algunos casos, por ejemplo, pacientes que se tienen que rehabilitar y tienen que ganar musculatura. Por ejemplo, el paciente con parálisis cerebral. Se ha visto que cuando se les dan cargas especiales de omega 3, hipertrofian la musculatura. Pero, ¿qué es lo que sucede? Están regulando el proceso inflamatorio. La inflamación tiene que echar mano de las reservas del cuerpo y entonces empieza a secuestrar proteínas de la musculatura. Al regular ese proceso, entonces estás parando la degradación. Hace rato el maestro Ferrero hablaba del daño que hay muscular. Evidentemente se refiere a esa parte, o sea, al que el deportista va a entrenar y va a romper fibras, va a romper células, va a degradar células y eso desencadena un fenómeno inflamatorio. Al regularlo, permite que el deportista tenga mayor captación o mayor reserva o mayor conservación celular. Y eso es un beneficio porque todo el tiempo andamos peleando con eso. ¿Cómo es que el deportista se va a degradar menos? Y no solo eso, repito, tiene que conservar la vida útil un deportista. No, miren, vean un futbolista puede durar 15 años en su vida útil. 15 años. Y ya le estamos echando mucho, ¿no? Hay algunos que excepcionalmente duran más, pero en 15 años de todo lo que vamos a vivir es casi nada. Entonces necesita aprovechar al máximo ese rendimiento, ¿no? Entonces, por ahí, por favor, si alguien hace ejercicio, aunque sea llanero, como dijimos hace rato, pues tiene que ir cuidando este tipo de detalles que son fundamentales. Pero ¿qué pasa con el consumo de pescado? ¿Qué pasa con el consumo de algas como la espirulina? ¿Qué pasa con el consumo de semillas como la chía, la linaza? Sacha Inchi, el aguacate, a veces es muy pobre, bueno, el aguacate ya es de ricos, ¿no? Pero es muy pobre, o sea, estamos en un consumo muy bajo, tenemos un litoral enorme, ¿no? Bueno, ni en Mérida se come del pescado, cara, prefiero comer hamburguesas y carne, aquí me quedó, Fernando. Como en todo el país, o sea, No, imagínate, ¿no? O sea, no oye, somos tú la tienes la excepción. costa ahí, ¿no? Comes pescado, pues está cañón, ¿no? ¿Qué me espero de los mundanos del Distrito Federal? Está Sí, complejo, ¿no? es difícil. La verdad que los hábitos de alimentación por regiones, pues desde que son a veces bastante tradicionalistas y tenemos aquí el consumo importante de cerdo, de manteca de cerdo y cosas así, hasta ya influenciados por nuestro amigo del norte, por hamburguesas, pizzas y todo lo demás. Entonces, aunque tenemos la costa aquí, yo estoy en la ciudad de Mérida y 30 minutos tenemos la costa y hay una disponibilidad de productos del mar importante, pues lo consumimos como de vez en cuando, ¿no? No es algo tradicional, no es algo de todos los días, cuando pudiera ser que lo consumamos todos los días, pero la realidad es que no es así. Exacto.
muy bien, excelente. Y pues bueno, hablando acerca un poco de alimentación y para cerrar este bloque, la siguiente pregunta dice, ¿qué habría que cuidar en un deportista vegetariano en su alimentación para evitar problemas de deficiencias nutricionales aunados a un rendimiento deportivo? Ándale, papá, échate ese trompo al aro, a ver. La realidad es que algo que yo he visto en la práctica que puede fallar mucho, bueno, depende de qué tipo de alimentación tenga, no es lo mismo un vegetariano que es ovo-lacto vegetariano, ¿no? Que consume bastantes alimentos vegetales, animales, huevo, leche, quesos, y el consumo de proteínas puede llegar a ser de lo que la persona requiere, pues puede llegar a estar bastante bien, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Que sí, nos se pasan de grasas porque a todos le echan queso, a todos le echan crema, y esto pues va dándonos más energía, no tanto la proteína que les haga falta, sino se pasan de energía. En muchas ocasiones, en el caso de los deportistas veganos, por decirlo de alguna forma, ya un poco más restrictivos en alimentos de origen animal o definitivamente más restrictivos, a veces cuesta un poco más de trabajo llegar a ese aporte de proteínas, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy sabemos que si hablamos un poquito de números, si una persona sedentaria debe de consumir entre 0,8 y 1 gramo por kilo de peso, y un deportista puede llegar a estar alrededor de los 2 gramos, incluso un poco más. A veces la alimentación que se pueden llevar más enfocada a vegetales, cuesta un poco más de trabajo llegar a ello. No significa que no puedan llegar, pero yo he visto que por ahí está un poquito la deficiencia, ¿no? Y que también entendiendo que hay otros elementos que vienen desde el punto de vista de una alimentación variada, como la creatina, que también se obtiene de alimentos cárnicos, como una fuente, ¿sí? Es otra cosa que se pudiera suplementar y que a veces el dar la creatina de forma en un suplemento, pues les puede ayudar al paciente que no tiene consumo de carnes, ¿no? La realidad es que hoy por hoy se ha visto que un paciente con características de alimentación más fundamentada hacia vegetales puede tener el mismo rendimiento que cualquier otra persona. No es sinónimo que no pueda, solamente hay que hacer ciertos equilibrios entre algunas cosas que pueden costar un poco más trabajo llegar, pero, por ejemplo, creatina, proteína son de los elementos que yo he visto que les puede faltar un poquito para llegar a tener una alimentación que les permita, sobre todo en el caso de fuerza, cuando son deportistas de condiciones aeróbicas de larga duración, no hay tanto problema. La realidad es que se pueden llevar ese estilo de alimentación, tener un buen rendimiento, no tener cansancio en deportes aeróbicos. La situación del veganismo cada vez se fomenta más y la gente lo tolera muy bien y lo adapta muy bien. Pero cuando hablamos de fuerza, a veces puede costar un poco más de trabajo. Y repito, a veces vemos documentales en algunas plataformas que hay deportistas de fuerza que basan su alimentación con respecto a una alimentación basada en plantas, pero tengan en cuenta que hay otros factores que influyen y no todas las personas que llevan ese tipo de alimentación muy estricta o estricta tal cual van a tener esa misma respuesta. Hay factores genéticos que no los podemos, no los dejamos de lado. Y que, sí, yo vi en Netflix que esta persona solamente consumía, tenía una alimentación basada en plantas y tenía esa masa muscular importantísima. Y a mí no me pasa lo mismo. Sí, sí, definitivamente lo más común, que no pase lo mismo, pero siempre hay que tener un panorama amplio de la persona, y ver cuál es si para el tipo de deporte, si quiere llevar una alimentación basada en plantas, le tenemos que suplementar con algo o complementar de alguna forma o que tenga un equilibrio entre lo que requiere y lo que está consumiendo la persona.
Ok, bueno, ahí vamos a ver. Apúntenle vegetarianos, es que digo, yo soy vegetariano, ¿no? ¿Y qué más te puedo decir? Entonces, Ay, tú debiste haber contestado. voy a defenderme de esta situación. A ver, vegetarianos, ¿qué tienen que cuidar? Ay, sí, ¿no? Aquí como infomercial. ¿Qué tienen que cuidar, muchachos? Tienen que cuidar 5 cosas. El aporte de proteínas, o sea, todo el aminograma, deben de cubrirlo perfectamente bien. Eso es muy importante, ¿eh? 2, los ácidos grasos omega 3. 3, las dosis de vitamina B12. 4, el hierro. Y número 5, que es también, digamos, una de las cosas importantes, la vitamina D de dedo. ¿Sale? Son los 5 puntos que se tienen que cuidar. Ahora, ¿qué otras cosas tendrían que vigilar? Que los pacientes, uno, no tuvieran malabsorción intestinal. ¿En qué caso se puede presentar? Pues en una alergia, en una intolerancia. Pero hay otra cosa más frecuente, las parasitosis. Si un paciente vegetariano no cuida eso, por más que come, de hecho cualquier paciente, por más que coma, va a haber fenómenos de malabsorción y entonces eso le va a pegar sensiblemente a las personas. Aguas con las personas que están tomando 2 medicamentos o más y sobre todo metformina. Y yo no es que le esté tirando a la metformina ni que me caiga gorda. No, lo que pasa es que es uno de los medicamentos que más bloqueos de nutrimentos tiene. Y entonces la vitamina B12 por default se va. ¿Qué características necesitaríamos también con este tipo de pacientes? Que tomen el sol y que hagan ejercicio. ¿Por qué? Porque el vegetariano, si no toma sol, como no está consumiendo una proteína A tan efectiva, necesita de los betacarotenos partirlos con el sol. Lo mismo pasa con la vitamina D. Necesitan asolearse y hacer actividad física. Y entonces hacer un buen balance. A mi defensa, la combinación de frijoles con arroz es una excelente fuente de proteína. Excelente. O ¿Vale? maíz también, ¿no? Sí, Frijol y maíz. cualquier cereal combinado con leguminosa es excelente para hacer una buena porción proteica. ¿Cómo conseguimos la vitamina B12? Consumiendo levadura de cerveza y consumiendo microalgas como la espirulina. ¿Sale? Los vegetales de hoja verde traen una pseudovitamina B12 que no es lo suficiente, se llaman corrinoides, no es lo suficiente, al igual que el hierro. El hierro de los vegetales es un hierro noémico. ¿Cómo se compensa eso? O sea, no es un hierro utilizable. Necesitan tomar vitamina C, Limoncito. ¿vale? Cítricos, muchos cítricos. Limoncito. Limoncito a la herida, ¿no? Con limoncito eso tiene para poder biotransformarlos. Al igual que la vitamina D, consumiendo setas, microalgas, igual levadura de cerveza, espirulina, pero tomando el sol. Muy importante eso, ¿sale? Y con eso, y el omega 3, ¿de dónde lo sacamos? Las semillas. Las semillas tienen un buen nivel de omega 3, aunque la ventaja de los animales, como los peces, las carnes, todo, es que ya están la vitamina D activa, la vitamina D3. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el sol y meter algunos otros elementos como raíces para que los procesos bioquímicos pues, puedan estar balanceados. Entonces, ahora sí, la recomendación final para el paciente vegetariano, el 70% de su alimentación tendrá que ser frutas, vegetales, cereales combinados con leguminosas y raíces. Y de ahí, entonces, irse, si eres ovo-lacto vegetariano, que es el vegetariano clásico, lácteos, que no, a veces no lo recomiendo tanto, pero sobre todo los fermentados son muy buenos, kefir, kefir, yogur, jocoque, buenísimo, buenísimo para darte probióticos, que también se necesita muchísimo, pero dar una buena fuente proteica junto con el huevo. ¿Sale? El huevo también es una excelente fuente de proteína. La albúmina del huevo es excelentísima, es de las mejores que hay en el consumo de alimentos. Y, por supuesto, hacer ejercicio, combinarlo con eso. Gracias. Perfecto, muy bien. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para recopilar las preguntas que se han venido generando. Recuerden que vamos a dar respuesta a algunas cuantas y posteriormente las que no se alcancen a contestar, pues vamos a poder darles respuesta por alguno de nuestros canales, WhatsApp, Instagram, Facebook y página web. Bueno, muchas gracias y en un momentito regresamos. Sí, se refrito.
hecho, no nos aplasta. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Y Diego Miranda nos pregunta, ¿qué es mejor, una dieta animal o vegetal para ganar masa muscular? A ver, Fernando Ferreiro, contéstanos eso, porque si no... Pues mira, la realidad es que yo no creo que tengamos que etiquetar una dieta. O sea, yo creo que desde el punto de vista de alimentación variado, equilibrado y todos esos elementos que sabemos que incluyen las leyes de la alimentación que le conocen por allá, este, eh, eh, puede funcionar, ¿no? Va mucho en función de lo que quiera comer la persona, los gustos que tenga, de la, la alimentación está muy influenciada por aspectos incluso religiosos, etcétera. Entonces tenemos que adaptarnos, no hay una fórmula única y específicamente la alimentación carnívora va a ser la mejor o la alimentación vegana es la mejor. Siempre tenemos que tener esa como consultantes, vamos a decirlo así, como gente que asesoramos a deportistas. Debemos de tener esta flexibilidad de poder recomendar los alimentos en función también de las creencias que tenga la persona. Entonces, para mí, siempre el tener una alimentación variada, meter un poco de todo, es lo más adecuado, ¿no? Y tiene que estar aunado a la buena distribución de cargas de ejercicio, porque uno puede comerse muy bien, puede comer muy bien todo, etcétera, pero si el ejercicio está mal planteado, no va a haber un incremento de masa muscular. O al revés, puede entrenar excelente, pueden tener ahí al lado el mejor entrenador o ustedes mismos, pero si la alimentación está mala, es lo mismo. Entonces, influyen muchos factores, pero si nos enfocamos directamente a la alimentación, yo creo que tener una alimentación variada y siempre adaptándonos a la persona es lo más adecuado, sin caer en etiquetar la alimentación de una forma. Excelente, muy bien. Doctor Leal. Híjole, pues yo ya dije hace rato lo que tenía que decir con respecto a eso. Yo creo que ambas son muy buenas. Lo único que les pido es acérquense a un especialista para que les dé una orientación adecuada. Tanto la alimentación basada en alimentos de origen animal como vegetal puede ser excelente, siempre y cuando tengan la asesoría adecuada. Hay deportistas de muy alto rendimiento siendo vegetarianos, pero muy bien instruidos. Claro. ¿No? Bien asesorados es otro tema. ¿Vale? Ok, muy bien, excelente. Isabel Cerón nos pregunta, ¿cómo medir el estrés oxidativo en el deportista? Métele. Hijo, man, a ver, tú vas primero, venga. El doctor Cerón, qué buena pregunta, le mando un fuerte abrazo, ¿eh? Me acabo de barrer, ahora puedes saber, Fernando, te esperamos. Sí, la realidad es que pueden haber diversos biomarcadores que podemos emplear para nosotros poder suponer que hay un estrés oxidativo. Pueden ser biomarcadores muy simples como niveles de cortisol en sangre. Si se mantienen elevados en una etapa de reposo, tú puedes suponer que hay un estrés oxidativo en la persona. Entonces, en algunas situaciones vamos a usar algunos indicadores sanguíneos que nos pueden servir, ¿sí? A veces podemos incluso usar algunos indicadores que están relacionados con signos y síntomas en las personas para poder incluso diagnosticar o suponer que la persona tiene un síndrome de sobreentrenamiento deportivo donde sabemos toda la fisiopatología que hay atrás de ello y hay un estrés oxidativo. Entonces no necesariamente tenemos que enfocarnos siempre en los aspectos sanguíneos, sino que podemos usar algunos cuestionarios, algunas cosas que nos hablan de cómo se siente la persona, y aunado a ello ya nosotros suponemos y sabemos que
bioquímicamente hablando, que van a haber alteraciones, y que en muchas ocasiones, desde el punto de vista práctico, nosotros tenemos que trabajar con ello, ¿no? Es el síndrome de sobreentrenamiento deportivo, es algo tan común que a veces nosotros decimos, se está alimentando mal, y la realidad es que no, es una serie de elementos que son sobrecargas de trabajo, son problemas en casa, problemas emocionales, y todo eso se va a conjuntar y que la persona va a reflejar fatiga. Y esa fatiga, pues al fin y al cabo, está relacionada con alteraciones metabólicas también. Entonces, no tenemos que ser demasiado clínico desde el punto de vista sanguíneo y cosas así. A veces con cuestionarios muy simples o pruebas muy simples, podemos ir viendo que una persona tiene alteraciones metabólicas y entre ellas pues está relacionado obviamente con la parte de estrés metabólico. Ok, a ver, ahora sí, venga. Mire, la oxidación no es mala. Quiero aclarar ese punto. La oxidación es totalmente normal y es benéfica. Lo que le llamamos estrés oxidativo es el exceso de inflamación y no poder meter cosas para evitar los desperdicios que se genera al inflamarte. Lo estoy diciendo muy Plaza Sésamo porque veo que aquí hay mucha gente que no es médico, ¿no? Pero genera muchos metabolitos que pueden dañar la misma célula al momento de generar energía, ¿sale? O depender de las reacciones químicas para poderte incluso defender. Eso es bueno cuando lo mantienes el equilibrio, pero cuando no, hay un problema. Entonces, el estrés oxidativo se refiere a un desequilibrio entre lo que yo me defiendo o invierto en energía y lo puedo reducir o lo puedo limitar, ¿sale? ¿Qué interviene entonces? Algo que te genere inflamación o un gasto metabólico. Entonces, la primera respuesta, doctora Cerón, sería vigilar factores proinflamatorios. Homocisteína, cortisol, como lo dice el maestro Ferrero, la PCR o cualquier otro factor metabólico, ¿no? Claro. Que nos indique que el paciente pueda tener un mayor incremento catabólico, ¿sale? Y homocisteína es muy bueno, pero pues bueno, no es común. Ahora, como no es común, vámonos a la medicina de guerra, llamada clínica, que ya nadie lo ocupa. Entonces, revisamos al paciente y detectamos factores que tengan o que nos estén señalando que presentan alguna carencia nutricional. Oye, ya le ubicaste la piel reseca, ya se le está cayendo las pestañas, la lengua se le está modificando, las uñas se le están cuarteando. Bueno, todos esos elementos nos indican que metales y vitaminas, que todo es lo que reduce estas sustancias, están carentes. Al estar carentes, apuéstele a que va a haber un daño oxidativo masivo porque nadie va a estar ahí para poderlo detener. Entonces, en ese momento ya no es adecuado. Imagínense a alguien que se pone a hacer ejercicio y de repente pierde musculatura, las uñas se le empiezan a cuartear, empieza a tener una facies demacrada. Ese cuate ya tiene estrés oxidativo. Lo está detectando por la clínica fácilmente y no es que tenga una mirada para ver células y ver las reacciones oxidativas celulares. No, eso es clínica. Y esa clínica se está traduciendo en un daño biológico. ¿Sale? Gracias. Excelente, muy bien, muy buenas respuestas. Y bueno, la siguiente, Berenice Rodríguez nos dice, y que me parece que es una pregunta una duda muy frecuente, dice, ¿es bueno realizar ejercicio cardiovascular en ayunas para bajar el porcentaje de grasa? Bueno, hay hoy corrientes, vamos a decir así, hay corrientes de trabajo físico que promueven esto. La realidad es que podemos hacer un poco más eficiente la utilización de grasas como fuente de energía cuando una persona se va a entrenar en ayunas, en especial cuando entrenamos ejercicios o hacemos un ejercicio cardiovascular o de resistencia. Sí, definitivamente podemos hacer un poco más eficiente la utilización de grasas en esos momentos. Sin embargo, si la persona está buscando algo estético, puede ser una estrategia, aunado a otras cosas que se pueden hacer de alimentación, ¿no? Y ejercicio con la finalidad de bajar de peso, una dieta hipocalórica, etcétera. No solamente esa estrategia es lo único que se necesita para bajar de peso en función de grasa, pero es una contribución que se puede hacer. Cuando alguien está buscando esa parte estética, por decirlo de alguna forma, sí,
Sí, definitivamente hay incluso muchísima evidencia hoy que nos habla que se hace más eficiente esto, pero sin embargo, cuando nosotros buscamos rendimiento deportivo y me voy a entrenar en ayunas, es lo peor que puede hacer uno, porque las reservas de glucógeno que alguien va a tener a nivel muscular, a nivel hepático, van a estar disminuidas, y son nuestra fuente rápida de energía para ejercicios explosivos, y sobre todo en deportes también de larga duración, el tener carbohidratos a nivel hepático nos va a ayudar a que se pueda dar, se pueda prolongar la fatiga, que es lo que uno está en los deportistas, eso estamos buscando, el que se fatiga rápido no va a tener una medalla, no va a ganar, cosas así. Entonces la idea es prolongar la fatiga. En esos momentos es lo peor que pudiera hacer uno, pero si nos vamos a lo meramente estético, la meramente de reducción de grasa, sí es una estrategia funcional. Hay bastante evidencia que sí sirve, en la práctica también, porque a veces vemos cosas en la ciencia, pero cuando aplicamos a la práctica no son tan buenas. Y en este caso, en ambas formas, sí nos puede servir hacer esa estrategia. Híjole, bueno, pues ahí va. Yo no recomendaría hacer ejercicio en ayuno. Y muchos van a decir, oye, pero es que el ayuno intermitente es muy bueno para poder eliminar la grasa. Sí, pero ya habíamos comentado en otra parte que la musculatura también es importante y la tienes que sintetizar. Y entonces la gente con pobre musculatura también tiende a ser pobre la pérdida de grasa de forma efectiva. Y recuerden que hay muchos tipos de grasa en el organismo. Hay grasa que incluso es noble y que se requiere. Y no precisamente eso vamos a tratar de eliminarlo. La grasa, por ejemplo, las mujeres del busto o la cadera, es una grasa muy preciada y es una grasa de otro tipo de tejido. Entonces se tiene que conservar esa musculatura. Ahora, a diferencia, si comparamos un esquema tradicional, una dieta tradicional bien balanceada, bien suplementada, con un ayuno, probablemente no encontremos que existe tanta evidencia. Entonces siempre hay que buscar lo que menos te genere alteración. Por esa razón, yo recomendaría que no hicieran ayuno si van a hacer ejercicio y sobre todo cardiovascular, porque el hacer ayuno va a pegar a la síntesis muscular y en algún momento les va a traer consecuencias. Entonces, y una de las estrategias mejores es que para preservar la musculatura, fíjense, pese a todo lo que se diga, es hacer un buen balance, pero incluso terminando de hacer ejercicio, o si se va a hacer mucho ejercicio a la mitad, comer un plátano, por ejemplo. Ese tipo de estrategias son muy buenas para preservar la musculatura. Y eso es un punto de vista muy bioquímico, ¿no? O sea, son estrategias y herramientas que te pueden servir muchísimo para poder hacer un buen entrenamiento, tonificarte, perder la suficiente cantidad de grasa, estilizarte, ¿no? Mejorar el metabolismo. Hasta ahí mi comentario, Joaquín. Muy bien, excelente. Pues vamos a dar aquí el cierre de la sesión de preguntas y respuestas. Vemos muchas más. Igual pueden comunicarse directamente con nosotros para que nuestros especialistas puedan aclarar sus dudas. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a nuestros especialistas invitados, el doctor Fernando Ferreiro. Muchas gracias por su participación en esta sesión. Y bueno, esperamos podamos seguir transmitiendo estas sesiones pues con más frecuencias.